Bienvenidos a este nuevo post de la secta lleva ACC 2020, donde vamos a analizar la evolución de pacientes con isquemia moderada severa sin enfermedad coronaria obstructiva, entidad conocida como INOCA. Se estima que entre 3 y 4 millones de personas están afectadas y son pacientes que tienen mayor riesgo de muerte, infarto, insuficiencia cardíaca e ictus. Sin embargo, desconocemos si la isquemia miocárdica es la única responsable de la angina en estos pacientes. Por ello, el objetivo de este estudio fue investigar los cambios en los síntomas y pruebas de estrés en estos pacientes durante un año. Para ello, se realizó un análisis comparativo entre pacientes con y sin enfermedad coronaria obstructiva que fueron aleatorizados en el estudio isquemia tras dar positivo en un eco de estrés. Y además se realizó un seguimiento a un año de los pacientes con INOCA. Algo a destacar de este estudio es que todos los pacientes incluidos con y sin enfermedad coronaria obstructiva se sometieron al mismo test de isquemia, que además fue un test de isquemia que se interpretó en el mismo laboratorio de imagen ciego para los datos del paciente, y todos ellos cumplieron los mismos criterios de elegibilidad clínica. Aprovechando la inclusión de los pacientes en el estudio isquemia, se incluyeron 208 pacientes con isquemia en el eco de estrés sin enfermedad coronaria obstructiva demostrado en el TAC, que es la cohorte conocida como CHAO, y a esos pacientes se les evaluó mediante un cuestionario de angina de Seattle a su inclusión a los 6 meses al año, que como sabéis es un cuestionario específico para angina y está validado en castellano, y el grupo control lo compusieron 865 pacientes con isquemia moderada severa y enfermedad coronaria demostrada por angioTAC. Comparando a los pacientes con y sin enfermedad coronaria obstructiva, aquellos sin enfermedad coronaria obstructiva, es decir, pacientes con INOCA, son pacientes más jóvenes, con mucha más probabilidad mujeres, un 66% frente a un 26%, con más probabilidad de padecer depresión, 19% frente a 9%, y con menos probabilidad de ser diabéticos, haber tenido un infarto previo o ser fumadores. En esta diapositiva se muestra la severidad de la isquemia en el eco de estrés realizado al inicio. A la izquierda en los pacientes con INOCA y a la derecha en los pacientes con enfermedad coronaria obstructiva. La mediana de segmentos isquémicos en ambos grupos fue 4. El 44% de los pacientes de la cohorte CHAO, pacientes con INOCA, mostraron isquemia anterior, mientras que este porcentaje fue del 58% en pacientes con enfermedad coronaria. La proporción de pacientes sometidos a ecos de estrés con el ejercicio fue similar en ambos grupos. En el momento de inclusión, la puntuación mediana de la versión abreviada del cuestionario de angina de Seattle fue mayor, es decir, les causa menos incapacidad, tienen mejor calidad de vida en los pacientes con INOCA, aunque es cierto que tuvieran angina con mayor frecuencia. Un 17% presentaba una angina semanal o diaria en los pacientes con INOCA frente a un 4% de los pacientes con enfermedad coronaria arterial obstructiva que mostraron angina semanal o diaria. En el momento de la inclusión no se encontró una correlación entre la frecuencia de angina y la severidad de la isquemia en el eco de estrés, en ninguno de los dos grupos. Al año, el 50% de los estudios realizados en pacientes INOCA se normalizaron, mientras que el 45% o no se modificaron o empeoraron. No se encontró una correlación entre los cambios en la isquemia y la angina al año. Podemos concluir diciendo que los pacientes con isquemia sin enfermedad coronaria obstructiva son con mucha más probabilidad mujeres, muestran una gravedad de isquemia muy similar a los pacientes con enfermedad coronaria obstructiva, presentan angina con mayor frecuencia, pero en general tienen mejor calidad de vida. La mitad de ellos van a normalizar el estudio del eco de estrés al año y no hay correlación entre el cambio de angina y cambio en la isquemia. No se ha demostrado. Seguimos en la secta lleva ACC presentando otros estudios de interés.